¿Está China en una crisis mucho más grave de lo que indican los datos de Producto Interior Bruto y los datos oficiales? ¿Qué es lo que está pasando que la moneda china, el yuan, se ha desplomado a mínimos de 20 años contra el dólar? ¿Por qué está la economía al borde de la deflación? ¿Qué significa todo esto y por qué es importante para el resto del mundo? Vamos a hablar de todo ello y vamos a desmontar algunos mitos porque no es todo ni tan malo ni tampoco tan positivo. Hay que ver las sombras de lo que está ocurriendo en China. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro y lo tenéis disponible ya a la venta en cualquiera de vuestras tiendas online o físicas favoritas. Y lo más importante, el nuevo orden económico mundial lo que hace es hablar sobre lo que está ocurriendo tanto a nivel económico como geopolítico, tecnológico y energético. El nuevo orden económico mundial. Las autoridades chinas han puesto en marcha un programa muy potente para intentar revitalizar el consumo de las familias chinas. Veréis, la economía china no es como cualquier otra economía. Tiene un montón de ahorro privado, las familias gastan muy poco y el gobierno chino está intentando que aumente el consumo interno para no depender tanto de las exportaciones. Además, si se aumenta el consumo interno, ¿qué es lo que pasará también? Obviamente que con ello la moneda tendrá más solidez y la percepción sobre los riesgos de sobrecapacidad de la economía serán menores. Algo absolutamente correcto. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver algunos datos. Efectivamente, si miramos los datos del IPC de China, lo que podemos ver es que China se puede encontrar en un riesgo de deflación. Los datos de los precios, si los miramos uno por uno, reflejan una debilidad prácticamente estructural que se ha dado durante un tiempo. Pero no podemos olvidar algo muy importante. Esto de el riesgo de deflación es una idiotez de los consumidores, de las economías, de ese sistema keynesiano. Es decir, son los economistas keynesianos los que te tienen que decir que te tienes que proteger contra la deflación. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando miras, por ejemplo, pues la subida de los precios en lo que son los elementos esenciales de la economía, es decir, lo que no te está dando una imagen de que la economía esté en un grave problema, pues oye, pues está muy controlada. Por lo tanto, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el concepto de combatir la deflación es un concepto keynesiano que solamente tiene como objetivo perjudicar a los consumidores y disfrazar los riesgos y los desequilibrios estructurales de los gobiernos. Por lo tanto, a mí no me preocupa que los precios en China no estén subiendo. De hecho, no creo que haya ningún consumidor chino que esté preocupado de que los precios no suban, ¿de acuerdo? Porque puedes tener una economía mucho más productiva y, sin embargo, no ocurre eso. Sí me preocupan otras cosas. La renta disponible de las familias chinas es verdad que ha estado subiendo de manera absolutamente espectacular durante los últimos años, pero sigue siendo muy baja. En dólares estamos hablando de unos 7.400, 7.500 dólares. Y esto es para las familias en las ciudades, ¿no? En el sistema urbano. Bien, estamos hablando, por lo tanto, de que la razón por la que el gobierno está intentando que aumente el consumo va por varios factores. Aquí tenéis la evolución del yuan, la moneda china, que se ha desplomado a mínimos de casi de más de 20 años y contra el dólar, y además está a mínimos de donde estaba en el año 2014. Aquí tenéis el índice del dólar y aquí tenéis el índice del yuan. Lo que está intentando el gobierno chino es una combinación, la verdad, muy compleja, y como economista debo decirlo. ¿Por qué? Porque lo que está intentando es, por un lado, que haya
un aumento del consumo, una mayor utilización del yuan y además un mayor aumento del dinamismo de la economía. Aquí podéis ver cómo la financiación del sistema en agregado pues es relativamente estable, está creciendo de manera importante, pero viene fundamentalmente, como podéis ver, de una enorme cantidad de aumento de la deuda pública. Sin embargo, en lo que son la financiación a las empresas, fijaos lo curioso de todo esto. Si vemos la financiación de las empresas, pues la verdad es que es muy pobre y está muy debilitada, muy debilitada. Eso no quita, por supuesto, que además hay otros factores bastante difíciles como son los préstamos en moneda extranjera. Otro gran problema de China que es el tener lo que son controles de capitales. Bien, pues el tema de la financiación es un talón de Aquiles. La financiación no está aumentando, las empresas no está aumentando lo que debería para una economía que crece al 5%. Las empresas no están tomando la cantidad de crédito que se imagina uno para una economía tan potente y las familias tampoco. La renta disponible está subiendo, pero está muy por debajo de los niveles de países y de economías que podríamos llamar desarrolladas. Y el yuan se ha desplomado contra el dólar a mínimos de 20 años. Bien, y eso todo en un entorno en el que la masa monetaria global está creciendo, es decir, en el que el mundo del crédito mundial está aumentando de manera importante. ¿Qué es lo que nos dice todo esto? Esto nos dice varias cosas. Vamos a ver. ¿Por qué el consumo en China es tan débil y qué es lo que está intentando hacer el gobierno? El gobierno le está intentando potenciar el consumo interno, pero el consumo interno es uno de los talones de Aquiles de la economía china, porque por un lado la renta disponible de las familias es muy baja, por otro lado el nivel de ahorro es muy alto por la falta de, digamos, colchones y capacidad de acceder a un sistema financiero abierto, y por otro lado, por supuesto, porque la mentalidad de los ciudadanos chinos no es la de atesorar cosas que consumimos y aumentar el consumo simplemente por comprar cosas, ¿verdad? Son unos ciudadanos muy responsables, muy presente el tema de la solvencia crediticia y además, ¿por qué? Porque los colchones sociales y los colchones que hay, digamos, dentro de la estructura familiar vienen fundamentalmente de la capacidad de cada uno de sostenerse y sostener a sus dependientes por sí mismos. Es decir, es una economía muy diferente a las que estamos acostumbrados. Es una economía que está más orientada al ahorro y a la inversión que al gasto y al consumo. Oye, pues eso en sí mismo no es negativo. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué una economía que pesa tanto en la economía global tiene una moneda que se utiliza tan poco en la economía mundial? Vamos a ver unos datos. Empecemos por ver lo que es la posición del dólar a nivel global con respecto al yuan. Bien, lo que vemos es que el dólar se utiliza en el 57%, es el 57% de las reservas de moneda extranjera del mundo, el 54% de las facturas de exportaciones y el 88% de las transacciones globales en moneda extranjera, mientras que la moneda de China está en el 2% de las reservas globales, el 4% de las exportaciones y el 7% de las transacciones globales. Bien, eso es un elemento relevante. Por otro lado, lo que tenemos que ver es lo que ha ocurrido con el consumo. Aquí este análisis que muestra Rhodium Group, lo que refleja es que el consumo se ha reducido más rápidamente que lo que muestran los datos oficiales y, por supuesto, que aumenta el ahorro de las familias, la confianza del consumidor se ha reducido y que los datos muestran que las familias tienen una posición de mucho más prudencia de lo que parece. Aquí viene dónde está China en cuanto a últimos datos que cuenta con este análisis de consumo de las familias y
formación bruta de capital comparado con la media de otros países. Pues vemos que está muy por debajo de lo que es la media en cuanto a esos factores. Por otro lado, lo que tenemos también es la evidencia de lo que es el consumo como parte del PIB. Vemos como el consumo como parte del PIB también es menor que, por supuesto, en Estados Unidos, en Brasil, en Japón o en Corea del Sur. Bien, todos estos factores nos dicen varias cosas. El gobierno chino está intentando conseguir una cuadratura del círculo y hay gente que va a ver este vídeo y que me dirá que lo va a conseguir y hay otra gente que me va a decir que no. Yo os digo cuáles son los retos. Es imposible tener la moneda de reserva del mundo o una moneda de reserva con control de capitales y con el tipo de cambio fijado por el Banco Central. El tipo de cambio que acabamos de ver no es un tipo de cambio que flote libremente, sino que lo fija cada día el Banco Central. Control de capitales significa que el gobierno y en el sistema financiero está extremadamente controlada la entrada y salida de capitales del país. No se mueven libremente, no se pueden sacar dólares y no se puede transaccionar de esa manera. ¿Por qué la utilización del yuan es más baja que la de otras monedas de economías menos potentes? Por tener control de capitales, fixing y, por supuesto, también resulta que hay un montón de empresas exportadoras chinas que tampoco llevan a cabo sus exportaciones en moneda local. Esto es importante. Bien, todos esos factores confluyen en por qué China tiene un potente problema con su moneda y con su sistema financiero, que lo está intentando solventar de una manera diferente y no típica a como lo hacen las economías abiertas. Está intentando que los ciudadanos consuman más, tengan más apetito por comprar cosas y por comprar en general. Y además está intentando que el yuan se utilice más, no porque flote libremente y porque tenga un sistema financiero abierto y porque haya seguridad jurídica inversora, sino porque financia a estados con dificultades crediticias en África, en América Latina, etc. ¿Saldrá bien? No saldrá bien. Es muy complicado, como tal y como lo conocemos, que consigas el éxito de tener una moneda que se fortalezca a la vez que estás poniendo todas esas trabas. Y luego también es importante entender, es muy difícil que los ciudadanos chinos se lancen a consumir cuando la propia moneda no les está dando la seguridad de lo que es un sistema abierto. Es decir, lo que nos da a nosotros confianza con respecto al dólar o con respecto al euro es que es absolutamente evidente su demanda global y su importancia global, ¿verdad? Elementos importantes. El yuan se ha desplomado a mínimos de 20 años con respecto al dólar. Eso no lo has escuchado en muchos sitios. 2. El consumo en China lleva debilitándose mucho tiempo, mucho antes de estas elecciones y mucho antes de lo que está pasando con el comercio global. Ya estamos hablando de fechas como del 2020 y del 2022. Número 3. Los precios en China también están demostrando que hay una fortísima presión vendedora y que no es un mercado en el que haya una enorme presión compradora. Y luego, número 4, el tema de la financiación. El tema de la financiación también está demostrando que los ciudadanos chinos son mucho más prudentes y mucho más cautelosos. Por lo tanto, eso no significa que los ciudadanos chinos y las empresas chinas estén equivocándose, sino que están siendo prudentes. Y eso significa que el gobierno chino tiene que de verdad plantearse que no puede seguir cerrando la economía. Porque muchos de estos factores no se van a poder solventar si no abre la economía, si no hace que haya inseguridad jurídica, que haya seguridad inversora y que flote la moneda libremente y que haya libertad de capitales. Ese es el factor esencial. Ese es el factor esencial. La economía china, desafortunadamente, desde el año 2011 lleva cerrándose poco a poco y lo que hay que hacer es abrirla. Y abrirla haría que todos esos factores, yo no sé si cambiarían radicalmente e inmediatamente, pero que mejorarían seguro. Y no te engañen.